Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ok. Bueno, quiero darles la bienvenida a la clase. Creo que es la primera que tenemos en Zoom. Así que ustedes son los pioneros y yo estoy intentando que me salga bien. Así que si de repente se nos traba, ya saben, es la inexperiencia de todos. En primer lugar, quiero enseñarles esto. ¿Lo ven? Vamos a estar trabajando con este libro, el libro de la teoría U de Otto Scharmer. No lo tienen que comprar. Si lo quieren comprar, por supuesto que pueden. Lo encuentran en Amazon, tanto en español como en inglés. Pero yo voy a mandarles algunos de los capítulos, los que me interesa que lean. No lo he hecho porque lo haremos después de esta clase. Entonces, quisiera hacer como una breve introducción a lo que es la teoría U para que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Y para que podamos entendernos. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver lo que quiero decirles, ¿no? Me pueden decir pueden ver, me imagino, una diapositiva que dice teoría U, ¿sí? Ok. Entonces, quiere decir que lo puse bien, porque ya les digo que también yo estoy aprendiendo con eso. La teoría U, como dice la diapositiva, muestra y nos va a ayudar a nosotras a entender cómo las personas, los equipos, las organizaciones y también los grandes sistemas pueden desarrollar algunas capacidades que son esenciales para el liderazgo, pero no para cualquier tipo de liderazgo, sino para un liderazgo que quiere abordar las causas fundamentales de nuestro mundo hoy, ¿no? Los grandes desafíos de nuestro mundo. Y la teoría U, una de las cosas que nos va a mostrar es cómo actualizar el código de operación en nuestro sistema social a través de un cambio, y fíjense, esto es fundamental, de un cambio en la conciencia del ecosistema, o sea, un sistema centrado en mí, en mis necesidades, en lo que yo voy percibiendo, a un sistema que está centrado en el ecosistema, o sea, la conciencia de lo global, la conciencia de que todo está conectado. O sea, no es eco solamente en el sentido de lo ecológico, sino si lo decimos desde nuestra experiencia cristiana del último magisterio del Papa en la Laudato Si, es de esa conciencia de que todo está conectado y de que todos somos responsables no solo por lo que le acontece al planeta, sino por lo que nos acontece como humanidad, como familia humana, ¿no? Yo creo que todos y todas podemos ser conscientes de que en este momento vivimos lo que se llama un fracaso institucional masivo, ¿no? O sea, colectivamente hemos creado resultados que nadie quiere. O sea, aquí hay gente de distintos países. Paraguay no está contento con su gobierno, Nicaragua no está contento con su gobierno, con algunas excepciones. México no está contento con su gobierno, Estados Unidos no está contento con su gobierno y podemos seguir en la escalada mundial, ¿no? O sea, colectivamente vamos creando resultados que nadie quiere y vamos viendo que hay efectos muy fuertes como son el cambio climático, el hambre, la pobreza, la violencia, la destrucción de las comunidades, la destrucción de la naturaleza, y todo eso afecta nuestro bienestar social, nuestro bienestar económico, nuestro bienestar ecológico y también nuestro bienestar espiritual. Entonces, estos tiempos en los que vivimos requieren de nosotras las personas una nueva conciencia que genere un liderazgo colectivo
capaz de enfrentar estos desafíos y además que permita crear un futuro con mayores posibilidades. La teoría U está hecha para empresas, está hecha para grandes sistemas, pero yo a medida que la he ido estudiando veo que encaja perfectamente con nuestro deseo de un mundo más humano y más parecido al sueño de Dios. Entonces, es importante que nos hagamos dos preguntas, ¿no? La teoría U pretende iluminar el punto ciego. O sea, ¿qué es el punto ciego? El punto ciego es esa parte nuestra desde la que actuamos sin darnos cuenta de qué es lo que nos motiva a actuar, ¿no? Entonces, es importante que nos preguntemos por qué fracasan nuestros intentos de enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Porque intentamos responder a los desafíos de nuestro tiempo, pero en muchas ocasiones lo que experimentamos es frustración, porque no podemos dar respuesta a los desafíos. O porque estamos atrapadas y atrapados en tantos patrones que son destructivos. Y Otto Scharmer, que es el creador de la teoría U, nos dice que nuestro fracaso colectivo radica en que tenemos un punto ciego, porque nuestro liderazgo no parte de la fuente, no parte de lo que es realmente contacto con lo esencial y con lo más profundo, sino que es un liderazgo que está como estancado, ¿no? Y que no genera cambio. O sea, que estamos ciegos a la dimensión desde la cual se origina el liderazgo efectivo y la acción social, ¿no? Él dice que sabemos muchísimo sobre lo que hacen los líderes y cómo lo hacen, pero que sabemos muy poco sobre el lugar interior, sobre la fuente desde la cual operan. Alguien está jugando con el apuntador. Les digo porque si tocan el anotar, van a hacer eso que no lo hice yo, ¿no? O sea, entonces para que no lo hagan, por favor, ¿ok? Bueno, entonces es muy importante que nos preguntemos cuál es nuestra motivación, de dónde brota. Si se fijan en esta foto, esto es como el resumen, la condensación de la teoría U. Siguen jugando con el color. A lo mejor no se han dado cuenta, pero alguien debe estar anotando con el anotador, ¿ok? No sé quién porque no quiero buscarlo. Bueno, entonces observan la foto y en la foto pueden ver a una persona que quiere pasar de un lugar cruzando un abismo al otro. Y sin embargo, ¿qué nos sucede? Nos sucede que si hacemos eso en los cambios, yo percibo que este es el cambio que yo quiero hacer y simplemente salto de un sitio al otro, probablemente el cambio va a ser superficial. Entonces la teoría U nos dice, hay un proceso para poder llegar a ese cambio. Y el proceso consiste en esto que vemos aquí. Consiste primero en caer en la cuenta que nosotras vivimos patrones del pasado y que respondemos desde los patrones del pasado, respondemos desde lo que estoy acostumbrada a hacer, desde lo que estoy acostumbrada a pensar. Eso nos invita a caer en la cuenta de que tendríamos que suspender esa comodidad de nuestra zona de confort para ver con una mirada nueva, para ver con una mirada fresca y redireccionar. Eso nos llevaría a sentir desde el campo. O sea, ¿cuál es el campo? El campo es donde acontecen las cosas. Y eso
nos llevaría después a conectar con mi fuente, a conectar con la fuente. Y es lo que Otto Scharmer llama la presenciación, o sea, o presenciar. Esto implica que antes hemos tenido que soltar, o sea, dejar ir para luego ahora dejar venir y permitir que se dé lo que se conoce como la cristalización, o sea, como la visión y la intención de lo que queremos que se dé, para que podamos crear prototipos y hacer que esos prototipos se encarnen en la realidad de tal manera que podamos desempeñarnos operando desde el todo, desde el ecosistema y no desde la descarga de mis patrones del pasado. Yo esta foto se las voy a mandar para que la puedan analizar, ¿no? Entonces, la U es un proceso en 5 movimientos. Si ustedes recuerdan, cuando les mandé el plan de la clase, yo les hablaba de 5, después de esta primera introducción, de 5 unidades, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos 5 movimientos. O sea, cuando las personas líderes desarrollan la capacidad de acercarse a esa fuente interior, empiezan a experimentar el futuro como si quisieran nacer, o sea, como si realmente hubiera una experiencia que te hace conectar con la fuente, experimentar la presencia, y esa experiencia te lleva a generar ideas nuevas para realizar posibilidades futuras. O sea, porque la teoría U concibe el liderazgo como la capacidad de ver qué es lo nuevo que está emergiendo. O sea, conectar con lo nuevo que está emergiendo en vos misma, en los sistemas y en los contextos. Entonces, la teoría U nos va a mostrar cómo se puede desarrollar esa capacidad para detectar presencia, para detectar la fuente y para actualizar el futuro emergente. Ellos hablan de, porque como es en inglés, ¿no? Hablan de presencing. ¿Okay? Y ese presencing que llaman ellos es un viaje con 5 movimientos. El primer movimiento es coiniciar. Coiniciar implica construir intentos comunes, parar y escuchar a los demás y a lo que la vida te llama a hacer. O sea, es como un decir, no quiero actuar como he actuado siempre. Entonces voy a pararme, voy a escuchar a los demás, voy a escuchar a la vida y voy a escuchar eso que está emergiendo. El siguiente paso es copercibir. Y copercibir implica la capacidad de observar, 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 ¿no? Y eso lo que significa es que estamos dispuestas y que ponemos los medios para ir a los lugares en los que hay mayor potencial para escuchar con tu mente y tu corazón profundamente abiertos. Entonces voy a los lugares que sea necesario, aunque me rompan todos los paradigmas, ¿no? Para escuchar la vida, para escuchar lo que nos puede decir lo que está aconteciendo. El tercer movimiento es propiamente el presencing, que como ven allí hay una bolita azul. Esa bolita azul significa la fuente, ¿no? Es lo contrario al punto ciego, ¿no? Conectar con la fuente de inspiración y desear ir al lugar de silencio que te permite que el conocimiento interno emerja. Esto es fundamental. Yo cada vez que leo esto y que preparo alguna clase o algún taller, pienso en las moradas. ¿Sí? Porque si se fijan, el proceso de las moradas es igual. O sea, es escuchar, atender, poder entrar en contacto con ese conocimiento interno y externo para poder acceder realmente al Dios que nos habita en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Para poder hacer experiencia de ese Dios que nos habla en lo secreto y que nos revela los secretos de su corazón en contacto con el corazón nuestro. Eso yo no sé si lo dirían los expertos en las empresas, pero como nosotras y nosotros lo vemos desde esa perspectiva teresiana,
yo creo que la teoría U puede entrar en un contacto muy auténtico con nuestra propia espiritualidad. El siguiente paso es co-crear. Co-crear implica prototipar lo nuevo en ejemplos vivos que exploran el futuro a través de acciones. Y así como en el movimiento anterior a la presenciación, en el copercibir, hablábamos de observar, 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 en la co-creación vamos a hablar de iterar, iterar, iterar. Y esa palabra, que nos suena extraña porque está tomada literalmente del inglés, lo que significa es que yo pido que me den feedback, que me den retroalimentación, y que lo pido una vez y que lo pido otra vez, y que yo hago un prototipo, pero ese prototipo no es la última palabra, sino que tiene idas y tiene vueltas. Eso es lo que significa iterar, ¿no? Hasta que finalmente llegamos al último movimiento, que es coevolucionar. Y lo que significa es que encarnamos lo nuevo en ecosistemas que facilitan ver y actuar desde el todo. Y esto es fundamental. Por eso les decía, es pasar del ecosistema al ecosistema. Ver y actuar desde el todo implica una mirada de conjunto, implica una mirada de panorámica en la que soy capaz de entrar en contacto con las diversas realidades que estamos viviendo. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Así que si alguien tiene una pregunta, yo creo que ya han aprendido a levantar la mano. Tienen un cosito por aquí que dice levantar la mano y yo les abro el micrófono. O algún comentario. ¿Hay alguna pregunta o sigo? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos ahora a ver cuáles son las capacidades que la teoría U considera que son fundamentales en el liderazgo. La teoría U desarrolla 7 capacidades esenciales en el liderazgo. La primera es sostener el espacio de escuchar. Fíjense, esto es muy importante. La capacidad fundamental de la U es escuchar. Y eso implica escuchar a los demás, escucharse a una misma, a uno mismo, escuchar lo que emerge del colectivo. Implica también la escucha afectiva y la escucha efectiva. Y eso requiere la creación de un espacio abierto en el que otros pueden contribuir al todo. Entonces, primera capacidad que se nos invita a desarrollar como líderes desde la teoría U, sostener el espacio de escuchar. La segunda capacidad es observar. O sea, todo esto hace conexión con la atención, con la manera en que prestamos atención. Observar implica que yo suspendo dentro de mí la voz del juicio. Y eso es clave para pasar de la proyección a la observación enfocada y periférica, ¿no? O sea, la voz del juicio es muy fuerte en nosotras. Yo puedo estar observando algo e inmediatamente estar juzgando. Entonces, observar en la teoría U, que nos invita a desarrollar una atención plena,
implica suspender la voz del juicio. De hecho, van a ver cómo hay 3 voces que se nos invita a suspender. El siguiente paso es la sensación. Y esto nos invita a ver el sistema, el contexto, desde todas las periferias, desde todos los bordes. Porque es muy importante que podamos entender lo que está aconteciendo con una mente abierta, con un corazón abierto y con la voluntad abierta. Yo antes les decía, no podemos dejarnos llevar por la voz del juicio. Entonces, tener una mente abierta se corresponde a dejar a un lado la voz del juicio. Tener un corazón abierto se corresponde a dejar a un lado la voz del cinismo. Y tener una voluntad abierta se corresponde a dejar a un lado la voz del miedo. Entonces hay 3 voces que no nos permiten acceder a lo más profundo y a lo más auténtico de nosotros mismos. La voz del juicio, la voz del cinismo y la voz del miedo. Entonces, este proceso de apertura es fundamental porque nos permite ver una situación desde el todo y nos permite percibir el todo que quiere emerger. La siguiente habilidad, capacidad que se quiere desarrollar en los líderes desde la teoría U es esa capacidad de presenciación o de presencing, ¿no? Como nos guste más decirlo, que es, como les decía antes, la capacidad de conectarse con las fuentes más profundas de uno mismo, de una misma, para ir, fíjense esto, a mí me encanta que lo dicen estos hombres que son empresarios, para ir al lugar interior de la quietud, donde el conocimiento llega a la superficie. O sea, es la capacidad de conectarse con las fuentes más profundas de uno mismo o de una misma, para ir al lugar interior de la quietud donde el conocimiento llega a la superficie. O sea, el conocimiento no sale solo de la cabeza, sino desde lo más profundo de cada uno. La siguiente habilidad es cristalizar. O sea, cuando un pequeño grupo de personas que se consideran creadoras de cambio se comprometen con un propósito compartido, entonces tienen una intención, tienen un deseo, quieren cambiar algo. Y el poder de esa intención que ellos y ellas tienen crea un campo de energía que atrae a personas, que atrae oportunidades, que atrae recursos, que hace que las cosas sucedan. Yo pienso en Teresa de Jesús, por ejemplo. Fíjense, Teresa de Jesús se reunió con un grupito de hermanas y generó a su alrededor este campo de energía que creó oportunidades y recursos y que hicieron posible que las cosas sucedieran. Bueno, pues de esa manera es que estamos llamadas a vivir el liderazgo desde la teoría U, ¿no? Este grupo central, este grupo que genera energía y que por su manera de vivir, por su manera de actuar, logra conectar con otros y con otras, se convierte en un vehículo importante para que el todo se manifieste como posible, ¿no? Otra característica, otra habilidad que hay que desarrollar en los líderes es la habilidad de prototipar. ¿Y qué implica prototipar? Prototipar es, si se fijan, ya es subiendo por el lado de la U. O sea, ya lo veíamos antes en la diapositiva que les pasaba. O sea, implica que el grupo se abre y trata con la resistencia del pensamiento, con la resistencia de la emoción, con la resistencia de la voluntad, y es capaz de producir algo que puede ser puesto en práctica, ¿no? O sea, crear prototipos es como crear pequeños microcosmos que hacen posible que se vaya dando el sueño que tenemos para el mundo y para la sociedad. O sea, soñamos un mundo en el que haya una única familia, en que se viva la democracia. Bueno, cada una y cada uno piensa en su sueño.
Bueno, pues, ¿qué prototipo puedo yo generar para mi pequeño contexto que ya nos ponga en dinámica de vivir ese sueño? Y el último movimiento es el movimiento de coevolucionar. O sea, un violinista que era muy importante dijo una vez que al tocar él sintió que lo que él llamó el macroviolín, de alguna manera lo que hacía con su macroviolín era lo que hacían también las empresas. O sea, tenían como la necesidad de convocar a los conjuntos correctos de jugadores para ayudarlos a co-sentir y a co-crear el todo, ¿no? O sea, un macroviolín, por muy importante que sea, necesita de otros para poder generar un espacio como nos gusta en la música, ¿no? Entonces, la coevolución implica que estamos constantemente revisando lo que hacemos, pero no solamente revisando resultados, porque eso ya lo hacemos. O sea, normalmente programamos, actuamos, revisamos, ¿no? O sea, es revisar de cómo a lo largo de todo el proceso y a lo largo de la manera en que hemos ido ejecutando, hemos estado conectadas con la fuente. Y todo ha ido surgiendo desde la fuente. Eso es fundamental en los líderes de la teoría U. Por eso yo creo, y les repito, que es fundamental para nosotras y nosotros que queremos vivir el liderazgo teresiano, conocerlo, porque nos pone en dinámica de vivir lo que ya se nos pide precisamente por ser teresianos. La teoría U entonces nos invita a cambiar o a mejorar varias cosas. Por ejemplo, nos invita a cambiar nuestra manera de sentir y nuestra manera de atender. Muchas veces tenemos sentimientos que en algunas teorías se conocen como aflictivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no los entendemos, porque nos cuesta aceptar o entender que tengo envidia, que soy un poco avara, que tengo una tristeza terrible, que tengo mucha rabia, ¿no? Entonces, cambiar nuestra manera de sentir implica que entiendo mis sentimientos, que puedo entrar en diálogo con mis sentimientos, que soy capaz de hacer esos procesos que a veces son dolorosos, pero que me ayudan a comprenderlos y a saber que no tengo por qué dejarme determinar por ellos, porque los sentimientos son, pero no son ni buenos ni malos, simplemente son. Yo hago con ellos lo que me parezca. Yo soy la que decido cómo quiero actuar a través de ellos. Pero si no los entiendo y o los oculto o los niego o los escondo o los sobrevaloro, entonces no estoy viviendo ese proceso de comprensión de mis propios sentimientos y siento como en realidad no quisiera sentir, ¿no? Otra cosa que tenemos que cambiar es nuestra manera de atender. A veces nos cuesta escuchar, atiendo a las personas sin realmente caer en la cuenta de lo que me están diciendo, sino que ellas están hablando y yo ya estoy pensando lo que tengo que contestarles. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo atendemos. La teoría U también nos invita a cambiar nuestra manera de pensar y de conversar. O sea, los pensamientos, las ideas, nos pueden poner en una dinámica o en otra, ¿no? Entonces, revisar mis pensamientos, revisar cómo pienso, revisar cómo converso. Mis conversaciones son realmente diálogos que generan nuevas construcciones o son simplemente charlas que no pasan a más, ¿no? Y nos invita también a revisar nuestra manera de organizarnos y nuestra manera de coordinarnos. Hay uno o dos cambios que se nos pide que pensemos, ¿no? Y que podamos hacer. Entonces yo les voy a pedir que en este momento cada uno piense, ¿qué estás necesitando hacer en tu vida? ¿Qué estás necesitando hacer en tu comunidad, en tu trabajo, en el MTA?
y que requieren que cambies el lugar interior desde el lugar que estás operando. Porque fíjense, yo antes les decía, la teoría U lo que nos dice es, hacemos muchas cosas, pero no sabemos desde dónde las hacemos. No conectamos con la fuente, no conectamos con ese lugar que es lo más profundo de nosotras y nosotros y desde dónde se da realmente nuestra acción. Entonces, si yo pienso ahorita en mi vida, en mi comunidad, en mi trabajo, en el MTA, ¿qué 1 o 2 cambios creo que tengo que hacer que requieren que yo cambie el lugar interior desde el que estoy operando? Esta pregunta es fundamental. Pregúntensela, nos damos 1 minuto y luego si alguien quiere compartir, puede compartir. ¿Alguien desea compartir? Creo que en esta clase primera están muy tímidos y tímidas. Hasta Pancho está tímido. Le voy a abrir el micrófono a Pancho para que lo oigan. Ah, vale. Ya puedes hablar, Pues, Pancho. hola Giselle. Sí, ahorita que preguntabas esto, a mí sí, esta última parte que decía, ¿no? Que No, mucha... lo oyen. ¿Sí me oyen? ¿Me oyen ahí? ¿Sí me oyen? Ah, que sí se escucha, dice Rebeca. No lo oyen. ¿No me oyes? A ver, ¿ahí me oyes? Bueno. No sé si me oyen. ¿Me oyes? ¿No me oyes? Bueno, creo que todos me escuchan. Pancho, no, yo no te oí. No sé si preguntaste algo, no te oí. Estaba aportando, déjame te lo pongo aquí. Estoy aportando. Los demás creo que me escuchan. Les comparto, bueno, los demás, bueno, para mí, ¿ahí me oyes? ¿O me oyen yo mismo? Sí te oímos. I don't know dónde se puede pachuchar. Yo sí oigo. Hola, compañera. Bueno, pues les comparto que dentro de la pregunta que se hizo ahorita, a ver si en los espacios donde estoy trabajando y en los equipos donde me desenvuelvo, si en algunas ocasiones las emociones se van, o voy vinculando las emociones a los procesos que voy viviendo. Entonces, en algunos procesos a la hora de acompañar, sí me voy encontrando con algunas trabas que yo mismo voy generando. Yo creo que algo que decías ahorita, Giselle, se me hace como muy importante, que es que las emociones están ahí, los sentimientos están ahí, pero yo les voy dando esa carga, la cual infiere o no infiere dentro de mi proceso. Entonces, si algo que tendría que desaprender desde lo interior, desde cómo me muevo, sería eso, trabajar las emociones a partir de este proceso. Bueno, no sé qué dijo Pancho, lo siento, pero yo no lo oí. ¿Ok? Así que vamos a...
vamos a seguir con lo que nos queda en este tiempo y después ya le preguntaré yo a Pancho qué nos dijo porque no sé qué pasó con eso. Si tienen alguna pregunta, les pido que le escriban en el chat, ¿okay? Porque no sé por qué no estoy escuchando yo. Y si no tienen ninguna pregunta, quisiera decirles en qué va a consistir lo que he puesto en la plataforma de la Escuela de Líderes. Si ustedes recuerdan, lo que hemos hecho hasta ahora es entrar como en contacto con algunas de las cosas que ya ustedes sabían, ¿no? O sea, con los 18 tipos de liderazgo, con cómo ustedes se perciben como líderes. Algunos ya me han mandado sus tareas, otros están un poco en la espera, supongo. Ahora, en la introducción a la teoría U que acabo de subir, van a encontrar un video que se llama el efecto panorámico, se llama The Overview Effect, pero yo lo traduje como el efecto panorámico, que les voy a pedir que lo lean, que lo vean y que contesten unas preguntas que les he puesto. Y luego les he pedido que hagan una pequeña investigación sobre la teoría U en Internet. Para eso vamos a tener esta semana. Y la semana próxima nos vamos a reunir para ya empezar con la parte de coiniciar como tal, ¿no? Para que podamos ir ahondando en lo que implica el coiniciar y el copercibir. Aquí dice Nacho que tiene una pregunta. ¿Cuál es, Nacho, por favor? Escríbela. La escucha afectiva implica la empatía, implica el poder conectar con otra persona desde el corazón. Y la escucha efectiva implica que soy capaz de escuchar desde la razón, que soy capaz de dar respuestas adecuadas a lo que las personas me están planteando. Es fundamental la escucha afectiva, porque si yo no tengo la capacidad de una escucha afectiva, no me pongo en los zapatos de la otra persona. La semana que viene, de hecho, vamos a profundizar en lo que significa la escucha afectiva. De hecho, yo a lo largo de esta semana les voy a mandar el primer capítulo del libro que me gustaría que lean para que lo tengan leído para la próxima clase. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrías? No, Guada, no hice, sí tengo presentación, pero no se las puse. Se las puedo poner ahorita para que vean las cualidades del líder si quieren. Pero no la puse porque no sé, no se me ocurrió. Okay. Voy a compartir pantalla para que las vean. Les decía que la primera era sosteniendo el espacio de escuchar. La segunda, observar. Y ahí las invitaba y los invitaba a la capacidad de suspender la voz del juicio. La tercera era la sensación. Y ahí, con la invitación de ver el sistema desde los bordes, veíamos la importancia de ser conscientes de las voces del juicio, de las voces del cinismo y de las voces del miedo.
Eso lo vamos a profundizar más después. La siguiente es la presenciación, la capacidad de hacer presencia, de conectar con las fuentes interiores. La siguiente es la cristalización, y ahí les daba el ejemplo de Teresa, si se acuerdan, ¿no? O sea, como Teresa cuando se reúne con este grupo de mujeres, crea energía, crea con este grupo de personas la capacidad de que otra gente se una con ellas y genera el cambio. La siguiente capacidad que desarrollamos o que estamos llamados a desarrollar es el prototipar, crear, les decía, pequeños microcosmos que de alguna manera son como una pequeña posibilidad de lo que queremos que sea nuestro mundo, que sea nuestra sociedad, y finalmente coevolucionar. Y aquí están todas, ¿no? Escucha, observación, sensación, presenciación, cristalizar, prototipar y coevolucionar. ¿Te quedó claro, Guada? Muy bien. Algo más. 3 nuevos mensajes, dice aquí. Yo tengo una consulta. Lo de los 18 estilos de liderazgo que pregunta aquí Monse, no, perdón, que lo pregunta Crisa, es una introducción, pero la vamos a retomar. La vamos a retomar en algún momento. Solamente que primero vamos a ir recorriendo los pasos de la teoría U y va a llegar un momento en que hagamos la vinculación. Sí, claro que sí. Voy a ver, parece que hay alguna otra pregunta. Dice, tengo una duda. Hablaste de acallar las voces que no nos permiten acceder a nosotros y posteriormente hablaste de los sentimientos y de su peso y gobernabilidad. Ok. Las voces que experimentamos muchas veces son la voz del juicio. Eso no es un sentimiento. La voz del juicio es algo que está en mi cabecita y que me hace juzgar a los demás. No es un sentimiento. La voz del cinismo es esa vocecita interna que llevamos muchas veces y que nos hace descalificar a la gente, que nos hace ser escépticas, que nos hace no creer en las posibilidades de los demás. Y la voz del miedo, por supuesto que se conecta con un sentimiento frontal, que es el miedo, pero la voz del miedo es la que no nos permite caminar. Entonces, cuando yo les decía desterrar las voces, no quiere decir que vamos a coger un machete y a matarlas, porque es imposible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es el proceso de conocimiento de lo que nos está pasando dentro y cómo asumirlo e integrarlo para que podamos dar a luz algo nuevo, ¿no? Cuando les hablaba de los sentimientos, les hablaba de muchos sentimientos que se dan en nuestra vida y que tenemos que conocerlos, que acogerlos, que no convertirlos en nuestros enemigos. Porque cuando los convierto en mis enemigos, ellos se defienden. Y al defenderse, se agrandan, ¿no? Lo que no entiendo, Monse, es que me dices aquí desde la gobernanza. Eso no sé qué quiere decir. Así que si me lo explicas, te lo agradezco. Ok, muy bien. De acuerdo. ¿Algo más? Bueno, entonces, si les parece, lo dejamos aquí. Y si Dios quiere, nos vemos la semana próxima. Yo les pongo un mensajito para ver qué día nos conviene más. Así que muchas gracias a todos. Me alegra verlos. Adiós.